Hola, buenos días. Vamos a tratar las disciclias, es decir, las alteraciones relacionadas con los vasos sanguíneos, linfáticos, etcétera, es decir, alteraciones circulatorias. El primer tema que vamos a tratar va a ser el tema de la permeabilidad vascular y, como siempre les digo, antes de empezar cualquier tema de patología, lo primero que tienen que hacer es saber qué es la anatomía y cuál es el funcionamiento del órgano. ¿Cuál es el problema en este caso? Que esto no es un órgano localizado, ubicado en un lugar determinado, sino que el órgano sobre el que se actúa toda la patología vascular son los capilares sanguíneos, y los capilares sanguíneos están distribuidos por todo el organismo y son de tres tipos diferentes. ¿Qué tipos tenemos? Pues el capilar continuo, el capilar fenestrado y el capilar discontinuo. ¿Qué diferencia hay? Pues que el capilar continuo tiene la célula sin poros y tiene la membrana basal continua, de tal manera que no permite ni el paso de los fluidos, ni el paso de las proteínas ni las células. El capilar fenestrado tiene poros entre las células, con lo cual permite el paso de proteínas, como ocurre en el caso de las glándulas endocrinas, del intestino o del riñón. Y el capilar discontinuo permite el paso de cualquier cosa, permite el paso no solamente de proteínas, sino también de células. Ahora vamos a estudiar, por lo tanto, lo que son los capilares continuos, y lo podemos ver en este vídeo que tenemos aquí. Esto es un capilar continuo, en el que la sangre circula en este sentido. ¿Y qué le pasa a la parte arterial del capilar? Pues en la parte arterial del capilar resulta que la presión hidrostática es superior a la presión oncótica. Esa diferencia hace que en esta parte arterial salga o pueda salir el líquido que hay en el interior del capilar, mientras que en la parte venosa, como pueden ver aquí, is -7 millimeters of mercury. This causes fluid to move from the interstitial fluid into the capillary. Y entonces la presión oncótica atrae approximately 9/10 of the fluid that leaves the capillary at its arterial end re-enters the capillary at the venous end. About 1/10 of the fluid passes into the lymphatic capillaries and returns to the bloodstream via the lymphatic system. Como ahora mismo estudiaremos. Pero a nadie se le queda que, aparte del problema de los capilares, cuando nosotros ingerimos líquido lo eliminamos también por el riñón. Por lo tanto, en el intercambio de los líquidos el riñón también tiene su papel. Vamos a estudiar, por lo tanto, qué ocurre cuando se altera la permeabilidad de este vaso continuo. La sangre o el líquido, es decir, el líquido con o sin proteínas y con elementos formes, sale al intersticio, o bien sale a una cavidad, si está cerca de una cavidad, o bien sale al exterior. Si el líquido sale al intersticio, a eso le llamaremos edema. Por lo tanto, ¿qué es un edema? Es el aumento del espacio intersticial debido a la salida del líquido del interior de los capilares. Pero si no sale al intersticio, sino que sale a una cavidad, entonces ya no se le llama edema, sino que se le llama derrame. Lo opuesto también ocurre, es decir, si nos falta líquido en el intersticio es una patología. Es decir, si no tenemos líquido en el intersticio, si nosotros plisamos la piel, ¿qué nos ocurre? El pliegue nos queda marcado. ¿Por qué? Porque la piel mantiene su tonicidad debido al líquido que hay en el intersticio. Si perdemos el líquido del intersticio es que estamos delante de una deshidratación, y por lo tanto el clásico signo del pliegue es típico de un individuo que se ha deshidratado. Y por último, ¿qué más nos puede salir del vaso? Pues nos pueden salir otras cosas que incluyen las proteínas, pero típicamente incluye los hematíes. Cuando los hematíes salen, significa que el vaso ya está muy alterado, la permeabilidad está muy agrandada, y entonces lo que tenemos ya es una salida de hematíes, y eso se denomina hemorragia. En el día de hoy vamos a tratar fundamentalmente la salida del líquido acompañado o solo, y el próximo día trataremos la salida de los hematíes en forma de hemorragia. ¿Cómo
puede ser el edema? En el edema o aumento del líquido en el espacio intersticial, lo que ocurre es una redistribución de líquidos en el territorio capilar. ¿Y cómo puede salir más líquido al intersticio? Pues muy sencillo. En primer lugar, estamos delante de un vaso de pared continua, porque si no el intercambio sería normal. Aquí, al ser de pared continua, las proteínas quedan dentro del vaso, no pueden salir y por lo tanto realiza una cierta presión oncótica, y la sangre cuando circula tiene una cierta presión, que es la presión sanguínea, que ya ustedes conocen, en los capilares es menor, por supuesto, y que tiene un efecto de presión de filtración. ¿Qué ocurre entonces? Cuando aumenta la presión hidrostática dentro del capilar, es decir, cuando evitamos que salga la sangre por la zona venosa, aumenta la presión hidrostática en el interior del capilar y entonces aumenta la presión de filtración. Si aumenta la presión de filtración, sale más líquido de lo normal y tenemos un edema. ¿Y qué edema tenemos? Pues el edema de estasis, es decir, el edema de falta de retorno venoso, que puede ser local. Es decir, puede ser que tengamos una trombosis a este nivel, o puede ser que tengamos un vendaje compresivo, o bien puede ser general, puede ser que el corazón no nos funcione bien y entonces el retorno venoso no nos funcione bien. O un edema mecánico, puede ser que liguemos esta vena y no salga la sangre a través de salida venosa. También puede ocurrir que nos disminuya la presión oncótica. Como ya hemos perdido la presión hidrostática, lo que queda dentro son las proteínas, ya que es un capilar continuo y las proteínas aumentan la presión oncótica. Por lo tanto, el líquido sale en la parte venosa debido a la presión oncótica que tiene ese capilar continuo. Si no tenemos suficientes proteínas, no tenemos suficiente arrastre hacia el interior en la parte venosa y por lo tanto se nos produce un aumento del líquido intersticial. ¿Cuándo? Pues no tenemos proteínas cuando no comemos, un edema de inanición, o no tenemos proteínas cuando no la genera el hígado, como en una hipoalbuminemia secundaria, una hepatopatía, una lesión hepática. Y el extra de líquido que se nos queda en el intersticio, que ya hemos visto en el caso anterior, que siempre nos queda un extra de líquido, se tendrá que eliminar. ¿Y cómo se elimina? Pues se elimina por los vasos linfáticos. Y si los vasos linfáticos no funcionan bien, ese líquido no se elimina, se queda en el intersticio y entonces lo que tenemos es un linfedema. Y ya nos queda una pequeña salvedad que estudiaremos en un momento, que el intersticio también tiene su función. El intersticio, están todas las células apelotonadas, no permiten el fluido, la gran cantidad de líquido en el interior. Hay una presión hidrostática en el intersticio que cuando se aumenta provoca que salga por el otro lado. Si nosotros alteramos la presión hidrostática o la oncótica destruyendo el intersticio, con lo cual hay más proteínas libres, también provocaremos una cierta cantidad de edema, como inmediatamente veremos. El hecho real es que aquí lo que entra y sale es agua, porque estamos en un capilar continuo, porque no permite el paso de las proteínas y las proteínas se quedan en su interior realizando una presión oncótica que redistribuye los líquidos. Ejemplos. Aquí tenemos la elefantiasis, que es característica de la obstrucción de los vasos linfáticos. ¿Por qué elefantiasis? Porque estas piernas parecen las de un elefante y por eso el término de elefantiasis. ¿Causas de elefantiasis? Pues muchas. Una de las más clásicas es la obstrucción por parásitos en su interior, por filarias que incrementan todo el territorio de salida, típicamente la zona del escroto. Tanto es así que en determinados tribus de África, los hombres que tienen una filariasis con un escroto de estas características son los únicos que pueden ser los reyes de la tribu. Dentro de nuestro entorno lo más clásico es que las operaciones de mastectomía radical con extirpación de todos los ganglios linfáticos provocarán un linfedema de la extremidad que está operada por el cáncer de mama. Y en el edema de estasis, es decir, ese edema que se produce porque aumenta la presión hidrostática, porque no retorna bien el retorno venoso, pues lo que tenemos es
fundamentalmente una hinchazón en las zonas donde más presión hidrostática hay y donde hay más presión, donde más afecta la gravedad, donde afecta más la gravedad en la parte inferior del organismo cuando el individuo está en bipedestación, pues aquí se acumula más la presión hidrostática y sale el líquido. ¿Qué característica tiene este edema? Pues ese edema es un edema que el líquido se desplaza con mucha facilidad por el intersticio, de tal manera que si nosotros lo presionamos, como vemos aquí, dejamos un agujero en este territorio, que es el clásico signo de la fobia positiva. Cuando el edema, aquí tenemos un edema, pie normal, edema, aparece en una sola extremidad, la patología tiene que ser local de esta extremidad, o bien venosa, del retorno venoso de esta extremidad, porque tenga varices, trombosis, etc. Si es de los dos lados por igual, la patología tiene que ser superior y tiene que afectar al retorno venoso genérico. Por lo tanto, estamos hablando de patología cardíaca. Edema bilateral de estasis, patología cardíaca. Edema unilateral, alteración del retorno venoso de características locales. ¿Qué otro edema teníamos? El edema por falta de presión coloidosmótica. Ese edema se produce o bien en los individuos que no sintetizan proteínas porque tienen el hígado mal, tal es el caso de los cirróticos. Aquí tendremos un edema por falta de presión coloidosmótica, pero además el hígado está obstruido por los nódulos de la cirrosis que ya estudiaremos en su momento, y eso aumenta también la presión hidrostática de la vena porta. Eso hace que el aumento de líquido, que en este caso es abdominal, que ya veremos que se denomina ascitis, típico del individuo que tiene una cirrosis, se caracteriza porque afecta no solamente a la presión coloidosmótica, sino también a la presión hidrostática. Pero en el caso de los niños con malnutrición, en los edemas de inanición, ahí sí que el factor es única y exclusivamente coloidosmótico. Esos niños no comen y en cambio están hinchados, tienen el vientre hinchado, tienen una ascitis a consecuencia de la falta de la presión coloidosmótica en los capilares continuos. Pero no solamente puede ocurrir esto, puede ocurrir que el líquido salga si el capilar se agujerea por el mecanismo que sea, o los poros se hacen grandes por el mecanismo que sea, o se destroza parte del capilar por el mecanismo que sea. Entonces tenemos un edema por aumento de la permeabilidad del vaso. No es raro que a veces también ahí salgan otros elementos que no solamente sea el agua, sino que salgan hematíes. Pero lo que sí es seguro, que al no tener ya la continuidad del capilar, sale el agua y sale la albúmina, es decir, salen las proteínas. Por lo tanto, en este edema no solamente teníamos agua, como en el caso anterior, sino que además tenemos proteínas. ¿Y qué edemas son estos? Pues los inflamatorios, el caso de la arteritis, el caso de inflamaciones de vecindad, que son los típicos edemas inflamatorios. Por ejemplo, aquí a lo mejor le ha picado una abeja y se le ha hinchado el ojo, o aquí, que es bilateral, pues ya tiene probablemente una reacción alérgica, o bien las reacciones alérgicas en general, que son inflamatorias en el fondo, o bien esta de aquí, que son pápulas, es decir, pequeños abultamientos típicos clásicos del abón, de la picadura de la mosca, o bien de patologías alérgicas que van con un rash y pápulas. Para eso, ¿qué tenemos que tener? Pues la pared del capilar discontinua para que nos pueda salir también las proteínas en los edemas inflamatorios. Cuando el líquido sale, hemos dicho que sale donde sea, es decir, sale al intersticio, típicamente lo llamamos edema, pero si sale a una cavidad que exista preformada en el organismo, como puede ser la cavidad torácica o como puede ser la cavidad abdominal, ya hemos visto el caso de la ascitis de los individuos con cirrosis, a eso se le llama derrame. Ya no se le llama edema, sino que se le llama derrame. Y aquí sí que podemos saber si el derrame solamente tiene agua, es decir, solamente tiene líquido, o va con aumento de la permeabilidad capilar porque sale también la proteína. ¿Y por qué? Pues muy fácilmente. Si nosotros pinchamos este líquido y comprobamos la densidad y las proteínas que tienen, podemos saber si estamos delante de un edema inflamatorio, que sería un exudado, que significa sudar hacia afuera, sale más de lo que es normal en el intercambio capilar porque salen proteínas, la densidad es superior y las proteínas son superiores a 30 gramos por litro, o
solamente sale agua, es decir, tenemos una trasudación, no sale lo que hay en el interior que ejerce la presión coloidosmótica porque son capilares continuos. Por lo tanto, delante de un derrame sí que podemos saber claramente si estamos delante de un componente inflamatorio, que sería un exudado rico en proteínas, o bien una patología simplemente circulatoria por aumento de la presión hidrostática, que sería típicamente el trasudado. ¿Cómo llamamos a los edemas o a los derrames que aparecen en las cavidades? Bueno, pues como habitualmente tienen líquido, es el elemento fundamental, todo se llama hidro, con dos excepciones, las del peritoneo y la de los alvéolos pulmonares, y ahora veremos por qué. En el tórax, pues hidrotórax, en el pericardio, hidropericardias, en el testículo, hidrocele, en la articulación, hidartrosis, en el encéfalo, hidrocefalia. ¿Y qué diferencia tenemos en el peritoneo? El peritoneo no se llama hidroperitoneo, no es la nomenclatura correcta. Recuerden que en el curso tienen que aprender la nomenclatura completa de medicina, por lo tanto tienen que hablar con propiedad. El derrame peritoneal es una ascitis. Y en los alvéolos se llama edema pulmonar, como ahora estudiaremos, que tienen características especiales. Cuando estudiamos el intercambio hidroelectrolítico en los alvéolos, vimos que una parte se iba por los vasos linfáticos, pero que el intersticio también tenía su función. ¿Qué función tiene el intersticio? Pues cuando aumenta la destrucción de proteínas en el intersticio, como puede ser en un proceso inflamatorio, aumenta la presión coloidosmótica en el intersticio, y al aumentar la presión coloidosmótica se retiene más cantidad. Por eso típicamente las pápulas, las picaduras de insecto, etcétera, tienen típicamente un edema inflamatorio local, no solamente porque aumentan la permeabilidad de los vasos, sino porque además alteran la presión coloidosmótica del intersticio. Pero el que nos interesa muy particularmente estudiar ahora es el efecto de la presión hidrostática en el intersticio. Propiamente en el intersticio, la presión hidrostática evita que salga más líquido de lo normal, pero en el caso de las cavidades preexistentes no hay presión hidrostática importante. Entonces aquí hay un problema considerable. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nosotros tenemos un derrame, por ejemplo, un derrame pleural, o cuando nosotros tenemos una ascitis, el acúmulo progresivo de líquido, a consecuencia de estos trastornos que hemos hablado de la pared vascular, va aumentando progresivamente la presión hidrostática que tiene esta cavidad, es decir, la cavidad torácica o la cavidad abdominal. Si nosotros eliminamos el líquido, porque claro, este individuo no puede respirar, tenemos que vaciar el derrame, este individuo tampoco puede respirar porque le presiona el diafragma, tenemos que vaciar el derrame. Si nosotros vaciamos este derrame demasiado deprisa, ¿qué conseguimos? Aquí inicialmente estaba con una tremenda presión positiva, si nosotros se lo vaciamos, nos queda con una presión negativa. Y en el momento que quede con una presión negativa, ¿qué hace en el capilar? Pues succiona de nuevo el capilar y vuelve a producirse de nuevo el derrame. ¿Y qué pasa? Que perdemos volemia. ¿Y qué pasa? Que el individuo se nos muere. ¿Por qué? Porque hemos perdido la volemia al interior de la cavidad donde hemos vaciado un derrame demasiado deprisa. Por eso se denomina esto edema ex vacuo, porque hemos hecho una presión negativa que ha provocado que vuelva a salir líquido, y eso no se puede hacer. Cuando nosotros vaciamos estos derrames con tanta presión positiva, tenemos que vaciarlos primero muy lentamente y en segundo lugar como máximo 2 litros de derrame cada vez, porque muchas veces hay mucha más cantidad de líquido ahí en los 2 derrames. Por lo tanto, mucho cuidado, el individuo puede morirse por vaciar
los derrames tan pronunciados como estos. Los derrames han de vaciarse para mejorar la respiración y el estado del enfermo, pero lentamente y evitando el edema vacuo. ¿Y qué más hemos dicho? Que aparte del intercambio capilar teníamos un problema, que era que nosotros bebíamos líquido y que este líquido que bebemos, pues prácticamente 2 litros, 3 litros diarios entre la bebida y la comida, lo tenemos que eliminar por el riñón. Y cada día eliminamos aproximadamente entre la respiración, la sudoración y la orina, pues entre 1 y 2 litros al día. Si el riñón no nos funciona correctamente, este líquido no se puede eliminar, y si este líquido no se elimina, tendrá que salir por algún lugar. ¿Y en qué lugar va a salir? Pues va a salir en el lugar donde menor resistencia le ofrezca. Y ahora la pregunta del millón sería, de toda el espacio intersticial que tenemos en el organismo, ¿cuál es el espacio intersticial que menos resistencia ofrecen? Pues la cuestión es muy sencilla. Si ustedes se cogen los párpados, verán que en los párpados hay signo del pliegue. Es decir, ustedes se cogen el párpado y el párpado se pliega. No hay ninguna otra zona en el organismo que ustedes se puedan coger y plegarse. En el párpado hay signo del pliegue. ¿Por qué? Pues porque el intersticio del párpado es muy laxo. Por lo tanto, típicamente los edemas renales se acumulan en la zona de la cara y clásicamente en la zona de los párpados, dando este aspecto que se denomina enfasia renal o en muñeco chino, que es absolutamente característico. Y dejamos para el final el edema pulmonar. ¿Por qué el edema pulmonar? Pues fíjense ustedes, si hemos dicho que todos los capilares continuos hay un intercambio hidroelectrolítrico y hay una presión de filtración hidrostática mayor que obliga a salir el líquido hacia afuera, ¿qué pasaría si esto ocurre en el pulmón? Si esto ocurre en el pulmón, que no tiene intersticio, porque en los alvéolos no hay intersticio, el líquido que sale normalmente en todos los territorios capilares se nos iría a los alvéolos y nos mataría, nos asfixiaría. ¿Qué hace el organismo? Pues el organismo divide. Saben ustedes que tenemos 2 circulaciones. Tenemos la circulación mayor, que es la que tiene la presión hidrostática elevada, y tenemos una circulación menor que depende del bombeo del corazón derecho, que tiene unas paredes mucho más pequeñas, que tiene menos fuerza de bombeo y por lo tanto la sangre sale con menor presión hidrostática. Tal es así que la presión hidrostática de la circulación menor es inferior, esta de aquí, de 8 a 10 milímetros de mercurio, es inferior a la presión coloidosmótica, que es de 25 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en el territorio arterial no hay presión de filtración. Ya no se filtra el líquido. No se puede filtrar porque si se filtrara nos asfixiaría. Pero si el retorno venoso está mal, es decir, si el corazón izquierdo lo tenemos mal y entonces aumenta la presión en el territorio del pulmón, entonces nos aumenta la presión hidrostática y hace que se produzca el edema de pulmón. Por lo tanto, el edema de pulmón, ¿de qué es característico? Pues el edema de pulmón es característico de aquel individuo que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda con un corazón derecho suficiente. Y eso es tremendamente importante. La gente que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda se muere por esto. Se muere porque se le encharcan los pulmones con el líquido debido al aumento de la presión hidrostática y se muere por un edema pulmonar. Y ya el próximo día trataremos las cuestiones relacionadas con la salida de los elementos formes del interior, típicamente los mayores, que son los hematíes y que constituyen la hemorragia. Muchas gracias.